esto que está aquí en el tablero, mire, es por esta razón que uno no deja eso, el lado derecho de la igualdad con negativos, porque resulta que este concepto es fundamental, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la suma de las masas, a la suma. Aunque la resta es una suma, pero es mejor dejarlo como suma como tal. No uno más, no M1 más menos, no, como suma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije? Entre más masivo sea un objeto, entre más masa tenga un objeto, ¿cierto? Más inercia tiene, porque la masa es la medida de la inercia por la primera ley de Newton. O sea, ¿cómo se mide la inercia? Pues con la masa. Entre más masa tenga un objeto, más difícil es quitarlo del reposo. O sea, imagínense que la masa es infinita. ¿Cuánto sería? ¿Quién me dice eso? Si la masa es infinita, ¿cuánto sería el valor de la aceleración? ¿Cuánto sería el valor de la aceleración si la masa fuera infinita? No, cero. 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 Porque el denominador, si el denominador es muy grande, digamos, un número muy grande, un número con 23 ceros, o sea, digamos un número aquí, el denominador muy grande, eso tiende a cero. O sea, la aceleración sería cero. Entonces es importante ese concepto, que la masa es inversamente proporcional a la aceleración y que la fuerza neta es directamente proporcional a la aceleración. Entonces, por eso es que nosotros en el lado izquierdo, en este lado, ¿cómo se llama? En el lado derecho de la igualdad, no dejamos negativos. Por eso es que se multiplica a ambos lados de la igualdad. ¿Quedó claro? Bueno, yo espero que sí. Bueno, muy bien, sigamos. Ya teniendo las dos ecuaciones, ¿cierto? Dice, usando el método de reducción, calculo la aceleración con la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Listo? ¿Cuál es la ecuación 1? Ya sabemos cuál es. Entonces, aquí están las dos ecuaciones. Ese es el método de reducción. Entonces, lo que sí observo es que la tensión se elimina y aquí quedaría, yo lo organicé para que me quede primero este término, luego este término, y aquí sumé este término, aquí esto es el igual, ¿no? Aquí hay un igual, aquí hay un igual. Entonces, aquí sería, la suma de estos dos me daría esto que está acá. ¿Listo? Si yo observo, porque el ingeniero es lo que tiene que tener mucha observación, observo que aquí la gravedad, puedo aplicar el primer caso de factorización, que es factor común. Saco la gravedad como factor común y me queda esto, ¿cierto? Y aquí, ¿cuál es el factor común? La aceleración. Aquí la aceleración y ese sería el factor común. Como yo quiero la aceleración, esto que se está multiplicando pasa aquí a dividir y ya obtengo la aceleración. Fíjese que lo único que necesito para obtener la aceleración, ¿quién es? Los valores de las masas, no necesito más, porque la gravedad es una constante, que la vamos a tomar como 10. Bueno, como yo les dije que la masa 1, la masa 2 es de 20 kilogramos y la masa 1 es de 15, entonces aquí sería entonces 35, aquí resto los valores, multiplico por 10, me daría esto, recuerden que esto daría metros sobre segundo al cuadrado y esto daría kilogramos, ¿sí me entiendes? Y eso es un newton, ¿cierto? Pero lo voy a dejar así porque así puedo cancelar kilogramos y me quedaría solamente la aceleración que sería 50 dividido 35 que me daría la aceleración. Como les pedí también la tensión del sistema, entonces yo cojo este valor de aceleración y con cualquiera de estas dos ecuaciones calculo la tensión del sistema. Voy a coger la ecuación 1. Entonces cojo la ecuación 1, despejo, esto que está con signo menos pasa al otro lado con signo más y me quedaría esta la tensión. Y bueno, reemplazo los valores M1 por A más M1 por G, ¿cierto? Fíjese que aquí el factor común es M1, lo saco y bueno, reemplazo valores y calculo la tensión. Preguntas. Preguntas, niños. No tenemos laboratorio, pues nos toca así, ¿listo? Entonces tenemos una masa M1 sobre una superficie, está sobre una superficie. Recuerde que las superficies tienen materiales,
Por ejemplo, si usted está en el laboratorio, la superficie de la mesa es acetato y el bloque, por ejemplo, puede ser una lija, o tener vidrio, o tener algodón, o tener cualquier material. Entonces tenemos que allá hablar de coeficiente de fricción, ¿sí o no? Bueno, ese bloque está sobre una superficie y tengo otro bloque que está atado a una cuerda, como está acá, atada a una cuerda, vamos a despreciar la fricción de la polea, con eso lo despreciamos. Entonces aquí está la cuerda, ¿cierto? Y va a dejar como colgando como si fuera un péndulo, ¿cierto? Como si fuera un péndulo, otra masa. ¿Qué posibilidades tiene ese ejercicio de tener que las masas sean iguales, la cual la aceleración es cero? O que la masa que está sobre la mesa, o sea, M1, sea mucho más grande que la masa 2. Ahí tampoco hay aceleración. La única manera de que haya aceleración es cuando la masa 2 es más grande, cuando la masa 2 es mucho más grande, ¿cierto? Es más grande que la masa 1. Cuando esta masita es más grande, digamos, esta es de 500 kilogramos y esta masita es de 2 kilogramos, pues ¿cómo va? El sistema va a ir en esta dirección. Esta dirección es como la dirección de las, eso sería en contra de las manecillas del reloj, o sea, iría en esta dirección, ¿cierto? En contra de las manecillas del reloj, ¿cierto? Porque esta masa es mucho más grande. Listo, ¿qué dato les voy a dar yo? Solo el valor de las masas, digamos, le voy a dar el valor de las masas, la velocidad inicial con que parte el sistema, la velocidad con que arranca, y le voy a decir que ese bloque se desplaza, todo el sistema se desplaza 5. O sea, este se desplaza 5 y este también se desplaza 5. Todo el sistema se desplaza 5. ¿Sí me entiende? Ese es el problema. Ah, bueno, y obviamente el coeficiente de fricción cinético entre la rugosidad de la mesa y la rugosidad del bloque. ¿Listo? Bueno, obligatorio que es pintar el diagrama de cada uno de esos bloques. Entonces, su merced pinta este diagrama de acá, que sería este de acá, y pinta el diagrama de acá, que sería acá. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta masa? La tensión. ¿Por qué la tensión va hacia acá? Porque si usted rompe la cuerda acá, la rompe acá, ¿hacia dónde va? Pues no le pasa nada a la masa, ¿cierto? Si usted la rompe acá, pues la masa no se mueve. Pero usted se da cuenta que esta masa lo que está haciendo es como jalándola hacia allá, como si fuera una fuerza aplicada. Pero no es una fuerza aplicada, es la cuerda la que lo jala. Si lo ala, se llama así, lo ala o lo jala, no sé, lo ala hacia allá. Es como una fuerza aplicada, pero como es una cuerda, se le llama tensión. ¿Listo? Como se le aplica una fuerza hacia allá, entonces hay otra fuerza que es contrario al desplazamiento, que es la fricción. La fricción. ¿Listo? La fuerza normal y el peso. Cuando usted, les repito, cuando usted pinta un diagrama de cuerpo libre, yo estoy pensando que usted está entendiendo que sobre ese cuerpo actúan fuerzas. ¿Cuáles son? Y las pinta ahí. Por eso es obligatorio. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa 2? Pues simplemente el peso, ¿cierto? Hacia abajo y la tensión que hace. ¿Por qué la tensión hacia arriba? Porque si usted corta la cuerda, ¿hacia dónde va el peso? Hacia abajo. ¿Qué hace que la masa no caiga? Pues la tensión de la cuerda. ¿Hacia dónde? Hacia arriba para que esa cosa no se caiga. ¿Vale? Eso es todo. Listo, ya pintando el diagrama de cuerpo libre, usted empieza, bueno, ahora sí calculo la aceleración, pero tengo en cuenta que la fuerza neta en qué dirección va y si es positiva o es negativa, ¿vale? Entonces uno dice, bueno, la fuerza neta sobre este objeto va a ser positiva porque se desplaza hacia la derecha, ¿cierto? Y la fuerza neta sobre este va a ser negativa porque se desplaza hacia abajo. Voy a hacer sumatoria de fuerzas en X acá y voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y acá. ¿Por qué? Porque este se desplaza en X y este se desplaza en Y. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, niños? Bueno, se me damos el chat. Ok. Vamos bien, ¿sí o no? Apenas estamos pintando el diagrama de cuerpo libre y imagínense esa carreta que yo les eché explicándose el pueblo. Eso es lo que yo quiero. Por eso es importante el diagrama de cuerpo libre, porque esa carreta que les acabo de echar, ¿sí me entiendes? Es lo que yo creo que usted está pensando en su cabecita.
Ah, que esa fuerza va hacia la izquierda por tal razón, que esa normal va hacia arriba por tal razón, que esa fuerza de fricción va hacia la izquierda por tal razón. Eso es lo que uno mira, que usted entiende en un diagrama de cuerpo libre. Eso no es solo pintar flechas. Bueno, entonces ahora fíjese que aquí lo que... Sí. Dime. Y en ese sistema que estamos trabajando hoy, también se va a trabajar como cuando estuve, me confundí, inclinado, digamos como cuando la masa no es totalmente Vamos horizontal, sino inclinado. Sí, vamos despacio, vamos despacio. Ah, vale, pues. No, solo era ver si íbamos a trabajar. Claro que sí, habla. Vamos despacio, vamos despacio. Estamos apenas sobre planos horizontales y después empezamos con inclinados. Listo, póngale cuidado. Entonces ahora dice, pinta el diagrama de cuerpo libre para cada una se pinta el diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. Listo, ya lo pinté. Segundo, para la masa M1 hago sumatoria de fuerzas en X igual a M1 por A positivo. Entonces empiezo yo, normal, coseno de 90, tensión coseno de 0, fuerza de fricción coseno de 180 y el peso coseno de 170. Y esa fuerza neta es igual a M1 por A. Cojo calculadora, coseno de 90, 0. Coseno de 0, 1. Entonces queda tensión. Coseno de 180, menos 1, menos F sub K. Y coseno de 270 es 0. ¿Cierto? Listo. Y eso es igual a M1 por A. Fíjese que estoy escribiendo M1 por A. ¿Qué significa? Que es la masa, que es la fuerza neta de la masa 1. Si usted no escribe aquí el 1, grave. Grave porque no es que ahí dice, como el estudiante del parcial también allá, es que esa masa, 1 arriba, pero yo lo escribí 2 abajo. No. O sea, esa no la vuelvo a perdonar. ¿Sí me entiendes? Es que aquí escribí 1, pero aquí escribí 2. ¿Sí ve que ahí está abajo? No, sea consecuente con los procedimientos. ¿Sí me entiendes? Eso es. Entonces, esa sería mi primera ecuación. En física tiene que ser uno muy riguroso con las matemáticas. Eso no es que yo tengo más arriba y a menos a 1. Entonces, aquí me quedaría menos tensión, ¿cierto? Porque lo multipliqué por menos 1. Aquí sería más esta y este me quedaría positivo. Y esa sería mi ecuación 2. Ya tengo mis dos ecuaciones. Ahora aplico el método de reducción que ustedes aprendieron allá en el álgebra Baldor. El método de reducción. Entonces, cojo las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿cierto? Aquí están las dos ecuaciones y las sumo, ¿cierto? ¿Cómo las sumo? Aquí cancela la tensión y aquí organicé que este término me quedara positivo acá, menos F sub K. Aquí ya sé que el factor común entre estos dos términos es la aceleración, la factorizo y me queda M1 más M2. Y luego esto que está multiplicando lo paso a dividir y esa ecuación es la ecuación de aceleración para ese sistema, sin importar qué valor tenga las masas. Fíjese que lo único que yo necesito son el valor de las masas y obviamente necesito calcular la fuerza de fricción. ¿Alguien sabe cómo calculo la? Y Y luego después, calculo. sí, después de tener la normal, hago mi sub K por la normal. Ay, muchas gracias. Eso es exactamente lo que está escrito así. Gracias. Muy gentil. Entonces dice, para hallar la fuerza de fricción, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 con la masa, obviamente, que está sobre la mesa. O sea, usando este diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es? Entonces aquí sería, obviamente es tensión seno de 0, normal seno de 90, F sub K seno de 180, M1 seno de 170, y esa suma es igual a 0, ¿cierto? Esa suma es igual a 0. ¿Listos? Aquí seno de 0, cancelo esto, seno de 0 es 0, seno de 180, 0, seno de 90 es 1, entonces quedaría normal. Y seno de 270 sería menos 1, o sea que haría menos M1G. Y esa suma es igual a 0, o sea que la normal es igual al peso, que era lo que esperábamos, porque como esto está sobre una superficie horizontal, la normal es igual al peso. ¿Listo? La normal es igual, que es lo que esperábamos. La normal es igual al peso.
¿cierto? ¿Cuánto es la masa 1? La masa 1 dijimos que era 25 kilogramos multiplicado por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me da 250 newton. Ya tengo la normal. Ahora, ¿qué cálculo? La fuerza de fricción. Yo les dije que el coeficiente de fricción que depende de los materiales es de 0,1 multiplicado por la fuerza normal, te da la fuerza de fricción. Y ya con la fuerza de fricción, tú ya puedes calcular la aceleración de ese sistema. Simplemente reemplazas, aquí sería la masa 2, que es 200 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que son 10, menos la fuerza de fricción, que son 25 newtons, que lo acabé de calcular, dividido de la sumatoria de las masas, que son 225 kilogramos. Bueno, hago las multiplicaciones, me daría 2000, resto, divido y obtengo el valor de la aceleración. ¿Listo? Como ya tengo el valor de la aceleración, calculo la tensión de la cuerda, ¿cierto? Tomando cualquiera de las dos ecuaciones 1 o 2. Entonces, tomando las ecuaciones, voy a tomar la ecuación 1. Dice, se calcula la tensión de la cuerda. Entonces, aquí tengo, esta es la ecuación 1. Esta fuerza de fricción la paso al otro lado, me quedaría así. Aquí M1 por A, que es la que acabo de calcular, la fuerza de fricción que son los 25 newtons, multiplico, sumo, ¿cierto? Y obtengo la tensión de la cuerda. 244.25 newtons. Listo, ahora me pide la velocidad final. ¿Cómo calculo la velocidad final? Como la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado, que son los 200, de los 20 metros sobre segundo, que al cuadrado son 400, por 2 veces la aceleración, que es la que 8.77 metros sobre segundo, por el desplazamiento del sistema, que son 5 metros. Hago estos productos, me da esto, hago la suma, saco raíz y ya obtengo la velocidad final. Cuando ya tengo la velocidad final, calculo el tiempo. ¿Cómo se calcula el tiempo? Como la velocidad final, que acaba de calcular, menos la velocidad inicial, que son los 20 metros sobre segundo, resto, divido y obtengo el tiempo en que este sistema, con ese valor de masas, se ha desplazado 5 metros. Y es un tiempo de 0,23 segundos. ¿Preguntas? Bueno, hágame el favor, entonces hacen este ejercicio que ya les pregunto. Fíjense que este es otro ejercicio, donde este ejercicio se le añade esta fuerza aplicada. Es el mismo sistema, pero ya se le aplica una fuerza. Esta fuerza tiene un valor, bueno, aquí son 20 grados. 20 grados, o sea que la fuerza tiene que tomarse de aquí, 180 menos 20 serían 160, ¿no? 160. 160 acá. ¿Sí me entiendes? Esa sería la fuerza. Y la fuerza aplicada tiene un valor de 200 newton. Vamos a dejar la masa M1 como 20 kilogramos, la masa 2 como 45 kilogramos y el coeficiente de fricción de 0,1. ¿Listo? Háganle a ver, por favor. Ahorita me dicen cómo les quedó la fórmula de aceleración. Así me la tenga que cobrar en el tablero, en el chat. No, primero es pintar el diagrama de cuerpo libre. Pinten el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo quedaría pintado? Ya les pregunto cómo queda pintado el diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y la masa 2. Eso es lo que quiero. Yo imagino que ustedes el diagrama les quedó así. Póngale cuidado. Este es el plano. Este es para la masa M1. Para M1. ¿Sí o no? Entonces aquí sería
Las fuerzas son tensión, fricción, ¿sí o no? Eso. Y fuerza aplicada acá, con un ángulo de 20 grados. Peso hacia abajo. Y normal. Esas serían las fuerzas que actúan sobre la masa 1. ¿Sí? Yo imagino que eso fue lo que hicieron. Voy a borrar esto de acá. Voy a escribirlo más bien acá. ¿Listo? Ahora para M2. ¿Cierto? Entonces, nuevamente, pues M2, muy fácil. Es como un péndulo ahí. Las fuerzas que actúan son la tensión, ¿cierto? Y el peso, que sería M2 por G. Fíjese que yo aquí le nombro M1 por G, el peso M1 por G, y aquí es M2 por G. ¿Listo? Profe, ¿y ahí no actuaría también la normal? No, porque no está, la normal es sobre cuando un cuerpo está sobre algo y eso está colgando, eso es un péndulo. Vale, profe, ya me Si le queda. pones otra fuerza diferente a la tensión, ya tendrías dos fuerzas, que ¿quién la aplicaría? No, ahí solo está la cuerda y la cuerda es tensión. Dale, profe, gracias, ¿Sí? ya la había embarrado. No, bueno, ahora vamos a hacer entonces lo siguiente, vamos a hacer, ¿qué es lo que se sigue? Aplico la segunda ley de Newton, ¿cierto? Entonces aquí aplico la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la fuerza neta, por ejemplo, para M1, aquí escribo para M1, dice que la fuerza neta, que es la sumatoria de fuerzas en X, porque está sobre una mesa, es igual a menos la masa 1 por la aceleración. ¿Por qué menos? Porque se desplaza hacia la izquierda. Entonces es igual, sumatoria de fuerzas en X es igual a menos la masa 1 por aceleración. ¿Por qué? Porque se desplaza hacia izquierda, se desplaza hacia izquierda. Por eso es menos. ¿Listo? Entonces aquí sería, estoy con este diagrama de acá, estoy con este diagrama de acá. Entonces aquí sería normal, como es en X, coseno de 90 más tensión, coseno de 0 grados más fuerza de fricción, coseno de 0 grados más fuerza aplicada por el coseno y resto 180 menos 60, 160 más el peso M1G por el coseno de 270 y esa suma es igual a menos M1 por A. ¿Preguntas ahí, niños? Coseno de 90. Coseno de 90. 0. 0. Coseno de 0. 1. Coseno de 0. 1. Coseno de 160. Cojo calculadora. Coseno de 160. Eso me da menos 0,93. Por la fuerza aplicada, ¿cierto? Coseno de 270, 0. Y esa suma es igual a ¿quién? A menos M1 por A. Sigan ahí, sigan ahí. Ahora aplique la segunda ley de Newton para este otro sistema, ¿cierto? A ver, yo voy preguntando una cosa aquí. ¿Por qué debo cambiarle el signo a esta ecuación de acá? ¿Cierto? A la ecuación 1.
¿Por qué debo cambiar el signo? Entonces aquí sería... Ah, eso, genial. Perfecto, 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 Juan David. Muy bien. Veamos acá. Giancarlo, Dime, profe. por qué debo cambiarle el signo a eso? ¿Cuál es la razón que les he dicho de por qué cambiar el signo ahí? Porque la masa es directamente proporcional a la aceleración. ¿Directa? Repite. No escuchamos, repite. Espera, fuerza es igual a m por a Mira, mira, después. mira, mira la ecuación, mira la ecuación. A ver. Ah, no, es inversamente, por lo que divide. Repite, repite otra vez. Que la aceleración es inversamente proporcional a la masa, ya que pues entre más masa, menos aceleración. Gracias, muy bien, eso, ahí vamos aprendiendo. Listo, entonces tengo que cambiar el signo ahí, entonces esto me quedaría menos tensión, menos F sub K, más 0,93 la fuerza aplicada, igual a M1 por A, y esa sí es mi ecuación 1, ¿cierto? Esa es mi ecuación 1, voy a sacar la ecuación 2. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, aplico la segunda ley de Newton para, ¿cierto? La masa 2. O sea, sumatoria de fuerzas en Y igual a ¿quién? Positivo, ¿no? Masa 2 por aceleración. ¿Positivo por qué? ¿Por qué positivo? Porque se desplaza hacia arriba. Se desplaza hacia arriba. Bueno, entonces aquí sería tensión, como es en Y, entonces aquí sería seno de 90 más la masa 2 por la gravedad por el seno de 270. Estoy con este diagrama. Y eso es igual positivo M2 por A. Seno de 90 es 1. Seno de 270 menos M2 por G igual a menos M2 por A. Y este sería su segunda ecuación. Aplico ahora reducción. Entonces, ¿qué haría? Espero porque no me la sé de memoria. Sería menos tensión menos la fuerza de fricción más 0,93 por la fuerza aplicada, igual a ¿quién? Igual a M1 por A. ¿Cierto? Y la otra ecuación sería tensión menos M2G igual a ¿quién? Igual a, ¿qué hice? La embarré acá, ¿cierto? M2 por A. Y sumo. Y sumo. Entonces aquí sería, la tensión se cancela y quedaría, la voy a organizar, aquí quedaría 0,93, ese es un término positivo, más, perdón, menos la fuerza de fricción, menos el M2G igual a factor de quién? De M1 más M2. Entonces la aceleración del sistema sería 0,93 por la fuerza aplicada menos F sub K menos M2 por G dividido la suma de las masas. O sea, sería M1 más M2. Y ya tengo la aceleración. Ah, no lo mostré. Ahí está. Esa es la aceleración. ¿Qué me falta calcular? La fuerza de fricción. ¿Cierto? Toca calcular la fuerza de fricción.
Yo quiero que vean, antes de continuar, miren este ejercicio que es exactamente este, miren niños, antes de continuar para que lo tengan presente. Pero esto ya es positivo y este es positivo. Cuando esta fuerza aplicada se aplica sobre este objeto, él ya lo desplaza todo, este hacia arriba y este hacia la derecha. En cambio, cuando está así, este se desplaza hacia arriba y este hacia la izquierda. Son lo mismo, pero pilas, porque tiene sus cambios, ¿cierto? Es la misma cosa, pero tiene sus cambios. Entonces, para que lo tengan presente, ¿oyeron? Ahí se los dejo. Bueno, toca calcular la fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces aquí para hallar, vuelvo y se los escribo, esto es nu sub k por la normal, ¿cierto? Hacemos, se hace o hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 en la masa 1, ¿cierto? En la masa M1. Tremendo. Bueno, muy bien. ¿En qué íbamos? Acá. Ahí, ¿cierto? En la masa M1. Entonces, listo, entonces vamos a hacer sumatoria. Como yo necesito el diagrama, niños, entonces me toca devolverme. Esta es la masa M1 es esta. Entonces tendríamos que hacer. Entonces, yo miro el diagrama. Normal, seno de 90, más la fuerza aplicada por el seno de 120. ¿De 120? Sería 180 menos 20, 160. ¿Cierto? Más la fricción por el seno de 0, ¿cierto? Más, está bien, normal seno de 90. Fuerza aplicada, seno de 160. Fricción, seno de 0. Tensión, seno de 0. ¿Sí o no? Y el peso, que sería M1G, seno de 270, y esa suma es 0. Ahora sí me voy allá. ¿Cierto? Eso. Entonces aquí seno de 90, 1. Ahí cálculo normal. Seno de 90 es 1. Seno de 160, entonces cojo la calculadora, ¿cierto? Cojo a la calculadora y escribo seno de 160. Eso me daría 0,34. Entonces aquí sería más 0,34 por la fuerza aplicada, ¿sí o no? Seno de 0 es 0, 0, y seno de 270 es menos 1. Menos M1 por la gravedad, y esto es igual a 0. O sea que la normal es igual a M1 por G menos 0,34 la fuerza aplicada. Ahora, entonces sería M1, que vale, les dije que valía cuánto. Entonces veamos, la M1 vale 20 kilogramos. Entonces aquí sería 20 kilogramos por la gravedad, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado, menos 0,34. La fuerza aplicada vale 200 newton. 200 newton. Entonces vamos allá. Así quedaría. Entonces la normal es igual a ¿quién? A 20 por 10 da 200. Y 0,34 por 200 es igual a 68. Entonces aquí sería menos 68 newton, y esto es igual a 200 menos 68, eso me daría 132 newton. Ya tengo la normal, entonces ahora hallo F sub K. F sub K es 0,1 por 132 newton, y eso me daría entonces 13, ¿cierto? ¿Cuánto me daría? Me daría 13,2 newton. ¿Listo? Entonces ya puedo calcular la aceleración. Voy a escribir la aceleración entonces en el otro tablero. Ah, no me cabe. Entonces, solo, y el resto, eso. Eso, Eric, muy bien. Muy bien, María.
ya después calculan, ya después lo hacen como ejercicios, ya calculan la velocidad final, porque ya tiene la aceleración, y el tiempo. ¿Listo? Eso lo dejo de tarea para que ya ustedes terminen, ¿sí? Muy bien, ahora quiero que miramos este sistema, niños, por favor. Miren el que está en el tablero, por favor. Suspendan ahí, pero para mirar este. Son dos objetos, uno más masivo que el otro. Si usted ve, el ingeniero debe tener mucha observación. Observe que la masa 2 es más grande que la masa 1, ¿cierto? Eso indica muchas cosas, muchas cosas. Primero, que las fuerzas de fricción no son iguales. Así sean los mismos coeficientes de fricción, o sea, que la superficie de la mesa donde está el laboratorio y la superficie de los bloques ambas sean de madera, no quiere decir que las fuerzas de fricción sean las mismas, son diferentes. ¿Por qué? Porque las masas son diferentes. ¿Listo? O sea, si las normales son diferentes, que tienen que ver con el peso, las fuerzas de fricción son diferentes, no pueden ser iguales. ¿Oyeron? Bueno, ¿qué tenemos acá? Son dos bloques que están unidos a una cuerda. La cuerda es la que está acá, es la que une las dos masas. Y yo voy a aplicar una fuerza hacia la derecha, ¿cierto? Quiero calcular la aceleración del sistema. El mismo dibujo me está indicando las fuerzas que actúan sobre cada masa. Por ejemplo, sobre la masa M2, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? La normal, que es la fuerza que ejerce la mesa sobre el bloque, ¿cierto? El peso, M1G, la tensión de la cuerda, que sería la de color verde, ¿cierto? Que es la fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque de masa M2, y la fricción, porque si se desplaza hacia la derecha, la fricción va hacia la izquierda. Si usted se fija, aquí dice normal 2. Hay que diferenciarla de la otra porque la otra también tiene normal. Entonces toca diferenciar normal 2. Y aquí dice fuerza de fricción 2. ¿Cierto? Hay que diferenciarla con la fuerza de fricción de la masa 1. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa 2? Normal, tensión, peso y fricción. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa 1? Digo, la que dije fue la masa 2. De la masa 1, ¿cuáles serían? Pues la fuerza aplicada, ¿cierto? Que es la fuerza aplicada, la normal 1, ¿cierto? La tensión, que mire la dirección de la tensión, ¿cierto? Y el peso, bueno, el peso y la fricción, que es el de color azul. ¿Listo? Ahora, cada uno de ustedes, ya pinte eso en un diagrama de cuerpo libre, por favor. Ah, bueno, y las fuerzas netas para cada masa, la fuerza neta, que ambas se hacen sobre la sumatoria de fuerzas en X, ambas tienen, porque ambas se mueven sobre el eje X, ambas sumatorias de fuerzas, o sea, ambas fuerzas netas, ¿cierto? Son son positivas. K1 y F sub K2. ¿Cómo calcular? Entonces dice, cálculo de la fuerza de fricción de la masa 2, cálculo de la fuerza de fricción de la masa 2. Pues yo ya sé que el diagrama de cuerpo libre de la masa 2 es este. Entonces lo que hago es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque voy a calcular la fuerza de fricción, ¿no? Entonces hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, digo tensión seno de 0, F sub K seno de 180, pero de K2, ¿no? Normal 2 seno de 90 y el peso de 2 por el seno de 170. ¿Listo? Cancelo el seno de 0 y el seno de 180 y me da que la normal menos el peso es igual a 0. Lo que ya esperábamos. Como esto está sobre una superficie plana, ya sabemos que la normal es igual al peso. Esas son fuerzas las únicas fuerzas, ¿cómo es? El sistema está en equilibrio. Si ya sabemos que la normal es M2G, ¿cierto? Porque este está negativo, pasa al otro lado positivo, que haría la normal es M2G, entonces, y que F sub K2 es nu sub K por la normal, y ya tendríamos la fuerza de fricción de la masa 2. Vamos allá a la fuerza de fricción de la masa 1. Entonces, para cálculo de la fuerza de fricción de la masa 1, que sería la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pero ahora con este diagrama de acá, con este diagrama de acá. Y entonces lo que hacemos es normal seno de 90
tensión seno de 180, fricción seno de 180, el peso seno de 270 y la fuerza aplicada seno de 0. Cancelo lo que tenga que cancelar y me da que la normal es igual a M1G, lo que ya esperábamos, porque está sobre una superficie horizontal. Entonces, la fuerza de fricción 1, ¿cierto? La fuerza de fricción 1 es nu sub K1 por la normal 1. Y bueno, acabamos de calcular la normal 1 y ya tendríamos cómo calcular la aceleración como la fuerza aplicada menos F sub K1 menos F sub K2 y sobre la suma de las masas. Si usted se fija, así fueran los coeficientes de fricción iguales, no puede sumarlas porque la masa 1 y la masa 2 son diferentes. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Vamos a ver cuando son inclinados, ¿cierto? Vamos a ver cuando son inclinados. Cuando son inclinados, entonces ya les decía yo a los estudiantes del curso que pasó que yo me puedo inventar un ejercicio, inventar casi 5 ejercicios. 5 ejercicios con solo este ejercicio. ¿Cuáles serían los 5 ejercicios? Vamos a ver si son 5 o más o menos. Sería así. Primero, que la masa 2 sea mucho más grande que la masa 1. Si esta es de 200 kilogramos y esta es de 5 kilogramos, el sistema se mueve así. O sea que esta masa se desplaza hacia arriba de las X, porque esto lo considero X, y este se desplaza hacia abajo de las Y. ¿Cierto? O sea, esto iría como en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Pero otro ejercicio sería que la masa 2, esta masa 2, sea menor a la masa 1. Digamos que estos son 10 kilogramos y estos son 500 kilogramos. Si eso ocurre, esta se desplaza hacia arriba y esta se desplaza hacia abajo. ¿Listo? Eso. Entonces, iría el movimiento en la dirección de las manecillas del reloj. Este va en contra y este va en la dirección de las manecillas del reloj. Otro ejercicio que puede pasar es que a esta masa de acá se le aplique una fuerza en esta dirección. Y lo que pregunta el compañero, digamos que esta masa sean 500 y esta masa sean 100 kilogramos, por ser la fuerza aplicada en esta dirección, igual esta va a subir y así sea esta más pesada, ¿no? Si esta fuerza es de 500 newton, por ejemplo, esta masa lo que va a hacer es subir, así sea muy pesada, y esta va a bajar acá, ¿cierto? Entonces, esto sería positivo, pero esta sería negativa, la fuerza neta. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, la fuerza neta de esta es positiva, aquí esta es positiva, pero esta es negativa. Y si yo le aplico una fuerza acá, suficiente para desplazar el bloque hacia allá, entonces la fuerza neta debería ser esta positiva y esta negativa. ¿Listo, niños? Esa es. ¿Qué otro ejercicio podría hacer? Por ejemplo, que yo le aplicara una fuerza a esta masa, ¿cierto? Le quite este y se la aplique yo aquí. Entonces ya vamos 1, 2, 3, 4 y que de pronto otras 5, ¿cuál sería? No sé. Que de pronto no fuera empujada, que no fuera alada así, sino empujada así. 5. ¿Alguien se le ocurre otro de este mismo montaje? ¿Ves? Yo con solo este montaje, yo le pregunto, cualquiera de los casos, 5 casos, 5 ejercicios diferentes, lo podemos hacer. 5, ya les dije. 1 en la dirección de las manecillas, en contra de las manecillas del reloj. Otro en la dirección de las manecillas del reloj. Otro en la dirección de las manecillas del reloj. Quite esta fuerza, déjalo acá, en la dirección contra de las manecillas. Ahora, no lo jale, empújelo en la dirección. ¿Sí me hago entender? Es el ingenio del ingeniero, es ese. El que usted a partir de un problema se invente muchos problemas. Obviamente lo sepa resolver, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podría pasar con ese mismo montaje? Y así deben ser ustedes. Yo les pongo un problema y usted debe intuir qué posibilidades de preguntas yo les voy a hacer a ustedes. ¿No es que ustedes son ingenieros o van a ser ingenieros? Tienen que ingeniárselas.
Para eso hay que tener ingenio. Bueno, yo voy a hacer este ejercicio y de tarea, me lo colocan en un PDF para la próxima clase, van a ser los ejercicios 2 y 3. O sea, van a hacer si este va en esta dirección, calcula la aceleración del sistema, la tensión, la velocidad final y el tiempo. Y con este, calcula la velocidad, lo mismo. Y con este, lo mismo. ¿Qué datos les voy a dar del problema? Los datos les voy a dar las masas y el coeficiente de fricción, la velocidad inicial y el tiempo y el desplazamiento, no más. ¿Sí me entiendes? Ahora, para los ejercicios 2 y 3 tienen que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, ¿cuánto vale la fuerza aplicada? Vale 500 newton. Bueno, y falta el ángulo del plano inclinado. Ese ángulo siempre va a ser este ángulo va a ser siempre de 30 grados. ¿Vale? Todos los ángulos, tanto para este y para este van a ser el ángulo de 30 grados. Aquí lo que voy a poner a variar son las masas. Por ejemplo, aquí tengo que hacer que la masa 2 sea más grande que M1. Aquí tengo que hacer, para que vaya así, tiene que ser que esta masa sea más grande que esta. Y aquí no necesariamente, pero la vamos a hacer, aquí dice, datos del ejercicio 2 y 3. O sea, va a tomar la masa 2 como 20 kilogramos y la masa 1 como 200 kilogramos, tanto para este como para este, ¿listo? El coeficiente de fricción de acá, tómelo como 0,1. ¿Cuánto se desplaza el sistema? Se desplaza 5 metros y la velocidad inicial con que arranca es de 20 metros por segundo. Usted hace estos dos para la próxima clase y yo les voy a hacer este. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Bueno, veamos el chat. Ok. Bien. Entonces no hay preguntas. Entonces vamos a hacer el ejercicio 1. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio 1. Entonces arranquemos. Lo primero que deben hacer, bueno, estos son los datos del problema. Ya les dije que esta masa 2 tiene que ser más grande, son 200 kilogramos, tiene que ser más grande que la masa 1 para que yo pueda decir que esto gire en la dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Sí me entiende? Eso. Entonces, voy a colocar la masa 2 de 200, la masa 1 de 20, el coeficiente de fricción de la masa 1 es de 0,1, la velocidad inicial de 20, se desplaza 5, este se desplaza 5 y este también, y usted que tiene, el ángulo del plano es 30, ¿cierto? ¿Usted qué tiene que calcular? La aceleración, la tensión, la velocidad final y el tiempo. Lo primero que deben hacer, que es obligatorio, es el diagrama de cuerpo libre, no dejo de repetirlo, y seguramente voy a tener problemas porque no lo hacen. ¿Sí me entiendes? Ay, pero ¿qué? Si tengo el ejercicio bien, entiende el concepto. No, señor, tiene que hacer lo que se le dice. ¿No es que usted está aprendiendo conmigo? ¿Ya? Bueno. Entonces aquí sería diagrama de cuerpo libre de este plano inclinado. Entonces aquí sería normal, obviamente porque está sobre una superficie. Entonces esa superficie o ese plano ejerce una fuerza hacia arriba, normal. Esta masa hace que se ejerce una tensión acá. Entonces la tensión, como se desplaza hacia arriba, la fuerza de fricción es contraria. Y el peso, ya sabemos que el peso, aquí se forma un triángulo rectángulo. Si este ángulo es de 30, pues de aquí va a valer 60, porque la suma de los ángulos debe dar 180. 30 más 60 son 90, más 90, 180. Entonces, este ángulo es de 60, este es de 60, luego el del peso es de 60. Preguntas de cómo tomar los ángulos. Listo. Ahora, diagrama de cuerpo libre, este es como un péndulo. Las fuerzas que actúan sobre este sería simplemente la tensión y obviamente el peso. Bueno, muy bien. Ya tengo el diagrama de cuerpo libre. Ahora dice, para M1. Entonces, como en M1, fíjese que en M1, ay, mira, no lo estoy mirando. No me dicen, me concentro acá. Preguntas, niños, por favor. Menos mal tienen el tablero. Preguntas. ¿Cómo por qué 60 del peso? Esa normal, ¿de dónde viene la tensión, la fricción? ¿Por qué la fricción en esa dirección? ¿Alguna pregunta? No, listo. Aquí tenemos, bueno, ya tenemos esto. Vamos ahora, a partir de este diagrama, a sacar una ecuación. La primera ecuación, entonces sería acá.
para M1. Entonces, como M1, este M1 se desplaza sobre un plano horizontal, voy a tomar esto como el eje X, esto es el eje X, positivo hacia arriba, entonces tendré que hacer, para la fuerza neta, tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X. Tiene que tener memoria con este plano. Fíjese que esto es de 60, o sea, aquí sería, como es sobre X, sería tensión coseno de 0, normal coseno de 90, fricción coseno de 180, M1G por el coseno de 180 más 60. ¿240? Sí. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo acá. Eso es lo que escribe acá. Entonces, todo eso y esa suma, esta fuerza neta, es igual a M1 por A positivo, porque se desplaza hacia las X positiva. Bueno, haciendo calculadora, coseno de 90 es 0. Entonces tenemos tensión coseno de 0 es 1. Coseno de 180 es menos 1. Coseno de 240 es menos 0,5 M1G. Y esa fuerza neta es igual a M1 por A. Y esa sería mi primera ecuación. Bueno, para M2, entonces sería, recuerden que M2 es la masita que cuelga, o sea, son solo estas dos fuerzas. Como es en Y, entonces tiene que ser tensión seno de 90 más M2 seno de 170, y esa suma, como esta masa es mucho más pesada, por eso es importante pintar el desplazamiento. Este se desplaza hacia abajo, entonces la fuerza neta es negativa, y ahí está el negativo, la fuerza neta es negativa, menos M2 por A. Tiene que colocarle tanto aquí como aquí. No que mires que aquí coloqué negativo, pero aquí lo coloqué. No, nada. Fuerza neta negativa. Debe ser claro, los procesos deben ser lógicos. Luego, bueno, seno de 90 es 1, seno de 270 es menos 1, menos M2. Ya les he repetido por qué debe cambiarse el signo ahí. Multiplico por menos 1, este está positivo, queda negativo, negativo, queda positivo, negativo, queda positivo. Y esa sería mi segunda ecuación. Cojo las dos ecuaciones, aplicamos el método de reducción, ¿cierto? Como lo hemos hecho en los otros 3 casos, y hallamos, hacemos esto de acá. Despejamos aceleración y observo que el único dato que me falta es la fuerza de fricción, que lo debo calcular con el que está sobre el plano, que sería entonces con este diagrama de acá. Entonces hago esto, calculo la fricción. Dice, para determinar la fuerza de fricción, como es fuerza de fricción es nu sub k por la normal, hago sumatoria de fuerzas en Y con la masa 1. ¿Listo? Y entonces aquí sería la sumatoria de fuerzas en Y con la masa 1 igual a 0, ¿cierto? Hallo normal, calculo la normal, y ya calculando la normal obtengo la fricción, y ya calculando la fricción ya puedo calcular la aceleración del sistema. Con la aceleración del sistema ya calculo entonces la velocidad final y el tiempo. ¿Listo? Fíjese que casi todo es como lo mismo. Pero usted cámbiele algo, cámbiele una fuerza, cámbiele una masa, y usted cambia el problema. No, aquí en física nada es igual, nada. ¿Listo? Listo. Entonces ya les queda a ustedes, niños,